Bienvenidos a Biología de la Cátedra Esquer. En la clase de hoy vamos a hablar de las células procariontes y eucariontes, la diferencia entre estas, la ultraestructura y dentro de las células eucariontes las diferencias entre célula vegetal y animal. Acá vemos una célula procarionte. En la célula con procarionte distinguimos una pared celular que está por afuera de la membrana plasmática. Vamos a tener una matriz celular acuosa que se va a llamar citoplasma o citosol. Vamos a tener ribosomas encargados de la síntesis de proteínas, polirribosomas, que son agrupaciones de ribosomas encargadas de la síntesis de una proteína, que se agrupan de esta forma para realizarlo más rápidamente o en mayor cantidad. Vamos a tener una cápsula, dependiendo del tipo de bacteria, alrededor. Acá observamos también un plásmido. El plásmido es una estructura de ADN que está aparte del cromosoma principal, o sea, del ADN principal de la bacteria, de la célula procariota. Y el plásmido está encargado de la resistencia antibiótica. Vamos a tener laminillas que van a aumentar la superficie de la membrana plasmática de la bacteria, con estas estructuras que van a ser estructuras respiratorias. Y vamos a tener una membrana plasmática por abajo de la pared celular. Entonces, las células procariontes van a ser carentes de núcleo organizado y de organelas. Volvemos a esta imagen. Vemos en la célula procarionte que no tiene núcleo, al contrario de la célula eucarionte que sí tiene núcleo. Acá está el núcleo de la eucarionte. La procarionte no tiene núcleo, tiene el material genético suelto en el citoplasma, en un solo cromosoma, y no tiene organelas tampoco, solamente tiene ribosomas. El nivel en el que se organiza, el nivel de organización de la materia en el que están, es de célula hasta colonia. Tienen de 1 a 10 micrones de longitud, o sea, son mucho más chicas que las células eucariontes. Carecen de movilidad intracelular. No se ve en la imagen, pero en el citoplasma de la célula eucarionte vamos a ver un conjunto de proteínas, de redes, que se va a llamar citoesqueleto, encargadas de anclar las organelas y también de moverlas, y también de mover los productos, por ejemplo, de el retículo endoplasmático, cuando tengan que salir de este y pasar a otra organela para exportarse o para pasar la membrana. Todo eso lo realiza este sistema de transporte llamado citoesqueleto, de transporte y de anclaje, es proteico. Bueno, la célula procarionte no lo tiene. La célula procarionte solamente tiene este medio acuoso. Entonces tenemos en la procarionte movilidad intracelular ausente. El material genético es un cromosoma circular y único en el protoplasma, y el ADN no está asociado a histonas. Las histonas son proteínas que le dan estabilidad y compresión al material genético. En la célula procarionte no están esas proteínas, y además es un cromosoma único de forma circular. ¿Sí? En la célula eucarionte hay varios cromosomas y son de forma lineal. En la procarionte de forma circular. Tenemos el rulito que no empieza ni termina, se continúa. La síntesis proteica en las células procariontes ocurre íntegramente en el protoplasma. El ARN mensajero se transcribe y traduce simultáneamente y no hay maduración. Volvemos a esta imagen, vamos a los polirribosomas. Esta línea que está entre los polirribosomas es ARN mensajero. El ARN surge a partir del ADN y este se traduce en proteínas. Bueno, en la célula procarionte todo ese proceso pasa en el citosol.
en esta estructura. Los ribosomas se traducen a proteínas o directamente todo se transcribe y se traduce al mismo tiempo. Me refiero a que a medida que se sintetiza la molécula de ARN en el cromosoma circular, lo voy a poner en la otra imagen porque se aprecia mejor, a medida que este ADN se transcribe a ARN, acá saldría una molécula de ARN, se sintetiza a partir de esa molécula que van haciendo la proteína. Se hace todo en el mismo proceso y todo al mismo tiempo. Entonces la transcripción y la traducción se realizan en células procariontes en el mismo momento. Ya lo vamos a analizar en la clase pertinente, pero lo que me interesa que se lleven de este concepto es que no hay maduración del ARN y que el proceso es mucho más simple que en la eucarionte. El proceso en la eucarionte, primero la transcripción se realiza dentro del núcleo. Ese ARN que se transcribió a partir del ADN se exporta del núcleo, llega a los ribosomas y en esos ribosomas, o en contacto con esos ribosomas mejor dicho, se traduce a proteínas, pasando por procesos de sensado y de modificaciones post-transcripcionales dentro del núcleo del ARN. Bueno, todo eso no pasa en la procarionte. La división en las células procariontes se realiza por fisión binaria. De esta manera. La reproducción no se realiza por mitosis, sino que se realiza por fisión binaria. Se duplica el material genético, en la pared celular se genera un quiasma que los va separando y básicamente se dividen en dos células. Pero este proceso se llama fisión. Se da en las bacterias. Las células procariontes tienen una pared celular. Tienen una pared celular que no tienen las células eucariontes. Esta pared celular está formada por peptidoglucanos. Las células procariontes no tienen cilios, pero pueden tener flagelos simples con un solo filamento que les da movilidad. El metabolismo en células procariontes puede ser anaeróbico y aeróbico. Habíamos dicho, no tienen citoesqueleto, a excepción de los micoplasmas. Ejemplos de bacterias, células procariontes, tenemos diplococos, estreptococos, estafilos. Y las enfermedades que causan gonorrea, neumonía, anginas, escarlatina, infecciones de piel y mucosas. También tenemos bacilos, cocos en forma redondita, bacilos en forma alargadita. Los bacilos nos van a provocar tuberculosis, lepra, difteria, tétanos, espirilos o espiroquetas, nos van a dar sífilis. Metabolismo de bacterias. Las bacterias pueden ser aeróbicas si requieren oxígeno estrictamente, pueden ser aeróbicos estrictos si solamente pueden vivir con oxígeno, o pueden ser anaeróbicas si pueden vivir en ausencia de oxígeno. Pueden ser anaeróbicas estrictas, no toleran directamente el oxígeno, o anaeróbicas facultativas. No requieren oxígeno, pero si está presente lo pueden utilizar. O sea, pueden oscilar entre anaeróbicas y aeróbicas. Vamos a hablar ahora de las células eucariontes, las más complejas. Las células eucariontes tienen un núcleo organizado, organelas y un sistema de endomembranas. Tienen un núcleo organizado, que habíamos visto acá. Tienen organelas, como mitocondrias, cloroplastos.
y un sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas es el retículo endoplasmático grueso, el retículo endoplasmático liso y el aparato del Golgi, encargados de la exportación de proteínas de membrana, el empaquetamiento y la modificación de estas proteínas, y también de proteínas de excreción. Van desde el nivel de organización celular al sistema de órganos. Pueden tener desde 5 micrones a 1 metro de longitud. Por ejemplo, el axón de las neuronas puede llegar a tener 1 metro de longitud, de largo, pero de anchos, el ancho sigue estando en micrones, así que yo no lo voy a ver a simple vista. Recordemos el límite de resolución necesario para ver las cosas como objetos diferentes. La movilidad intracelular está presente, se observa el movimiento de organelas y división intracelular por el citoesqueleto que habíamos hablado, que estaba acá, que eran todas las proteínas que sostenían y movían las organelas y los productos de estas. Va a haber varios cromosomas lineales con ADN asociado a histonas, ubicado dentro del núcleo celular. De acá nos tenemos que acordar que el ADN va a estar asociado a histonas y los cromosomas van a ser lineales, van a ser palitos. Acá era un círculo, acá son palitos. La transcripción, el ensamble de ribosomas y maduración del ARN mensajero se hace en el núcleo, y la traducción en el citoplasma. Habíamos hablado que en la célula procarionte tanto transcripción como traducción se hacía simultáneamente. Bueno, en la eucarionte no. En la eucarionte maduran por un lado los ribosomas, por otro lado el ARN mensajero, sufren modificaciones post-transcripcionales, de ahí pasan al núcleo, de ahí pasan al citoplasma, y recién dentro del citoplasma se traducen a proteínas. La mitosis es el proceso de división celular para la reproducción asexual y la meiosis para generar células encargadas de reproducción sexual. La pared celular está presente solo en vegetales y en hongos. La pared celular en vegetales va a ser de celulosa y en hongos va a ser de quitina y otros polisacáridos. Cilios y flagelos van a estar presentes en protistas, en animales y en plantas criptógamas. Son estas cositas encargadas de moverse. Por ejemplo, los espermatozoides van a tener un flagelo. Vamos a tener células ciliadas, el epitelio respiratorio. Los cilios son unas extensiones de membrana y citosol que van para arriba. Bueno, estos cilios van a estar encargados de mover el moco respiratorio para sacarlo del sistema. Las células eucariontes van a tener un metabolismo aeróbico, anaeróbico facultativo o anaeróbico, dependiendo del tipo de célula. El citoesqueleto está presente, formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Son estas proteínas que habíamos hablado, que están acá, sosteniendo y moviendo las organelas y los productos. Dentro de las células eucariontes vamos a tener células animales y vegetales. Vamos a seguir clasificando y diferenciando. Ahora estamos solamente dentro de las células eucariontes. La principal diferencia entre la célula animal y la vegetal es la presencia de cloroplastos. Los vegetales tienen cloroplastos, organelas encargadas de sintetizar glucosa a partir de moléculas inorgánicas y luz solar. Entonces, los cloroplastos o los plástidos lo que van a hacer en las células vegetales van a utilizar agua, radiación ultravioleta, o sea, la energía proveniente de la luz, y dióxido de carbono para producir la molécula de la glucosa.
nosotros, las células animales, tenemos que sí o sí incorporarlo del medio. Tenemos que incorporar esa glucosa del medio. Entonces las células animales van a ser heterótrofas, carecen de cloroplastos. No van a tener pared celular, van a tener vacuolas escasas o pequeñas. La cariocinesis, eso ya lo vamos a ver en la clase de división celular. Cariocinesis es la división del material genético dentro, una vez que el núcleo ya perdió su forma, que se hace con un centriólogo y con un uso acromático. Y la citocinesis es la separación de dos células. Bueno, esa citocinesis se realiza por constricción. Al contrario que en la célula vegetal, en la cariocinesis, o sea, en la división del material genético una vez que desapareció el núcleo en la reproducción, no se realiza con estos centriólogos y no hay uso acromático, sino que hay fanerógamas. No hay centriólogos ni usos acromáticos en vegetales fanerógamas. Y la citocinesis se realiza por placa celular. La citocinesis es la división de una célula en dos. Al dividirse la célula animal en dos, se forma un anillo de proteínas en el medio que se va haciendo más chiquito, se va comprimiendo. Este anillo está pegado a la membrana y al ser contráctil, al achicar su forma, se va comprimiendo y va juntando esa membrana. Una vez que la junta, termina cortando y separando las dos células. Esto no va a pasar en... esta es la célula vegetal, aunque no parezca, esta es la célula animal. Bueno, eso pasa en la célula animal. Se va a formar un anillo proteico. El anillo proteico se va a adherir a la membrana plasmática de un lado y del otro. Va a tener capacidad contráctil por la presencia de la molécula de actina. Esa capacidad contráctil le va a permitir achicar su centro. Al achicar su centro va a poner en contacto la membrana plasmática de un lado y de otro hasta que puedan separarse una célula en dos células diferentes. En células vegetales, lo que va a pasar va a ser que no va a existir este anillo proteico, sino que se van a empezar a formar vacuolas, como esta gran vacuola central. Se van a empezar a formar vacuolitas en el centro. Las vacuolas son organelas con una membrana lipídica y agua en su interior. Muchas en el centro. Estas membranas de estas vacuolas se van a empezar a fusionar y se van a empezar a fusionar con la membrana plasmática, y al fusionarse esa agua, ese líquido que van a tener en su interior va a empezar a formar parte del exterior de la célula, con un resultado final de que se van a dividir dos células. Ya estamos terminando con esto. En la célula eucariota no va a haber plasmodesmos y los microcuerpos van a ser peroxisomas, encargados de la síntesis del metabolismo, del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. En las células vegetales vamos a tener plasmodesmos y vamos a tener peroxisomas y glioxisomas también. Las células vegetales van a ser autótrofas con presencia de cloroplastos, esto ya lo habíamos visto. Van a tener una pared celular compuesta por celulosa y otros polisacáridos.
habíamos hablado que en la célula animal esta pared estaba ausente. Va a haber una gran vacuola central que va a ocupar aproximadamente el 90% del volumen celular. Y ya habíamos hablado de la cariocinesis y de la citocinesis. Célula vegetal, célula animal. En la célula vegetal encontramos la gran vacuola central. Vamos a encontrar núcleo en las dos. Vamos a encontrar sistemas de endomembrana en las dos, porque las dos células son eucariontes. Vamos a encontrar en la célula vegetal una pared celular compuesta por celulosa y otros polisacáridos, que en la célula animal no va a estar. Y vamos a encontrar la presencia de cloroplastos, sobre todo, que le van a dar esta capacidad de realizar fotosíntesis a la célula vegetal, o sea, de a partir de compuestos inorgánicos generar la molécula de glucosa para la posterior obtención de energía. La célula animal vamos a tener las mismas organelas, o sea, también vamos a tener ribosomas, también vamos a tener un sistema de endomembrana, vamos a tener mitocondrias en las dos. Lo que no vamos a tener en el animal van a ser cloroplastos. Muchas gracias por su atención y les recordamos que vamos a estar disponibles en los medios que disponga la cátedra para comunicarnos, el foro y el campus virtual. Hasta luego.